Hola, bienvenidos a este video. Soy Aníbal Chávez Torres y en esta ocasión voy a explicar cómo validar una entrada por teclado. Vamos a retomar un programa que tenemos de la explicación de la implementación de ciclos en C Sharp. Entonces los contextualizo. El ejemplo es el siguiente, es un programa orientado a objetos que lee un número y a partir de ese número muestra una tabla de multiplicar, calcula la sumatoria entre 1 y el número y calcula también el factorial del número. Aquí tenemos la tabla de requerimientos y acá tenemos el diagrama de clase. Por acá tenemos el código, tenemos la clase número con los métodos que les he mostrado en el otro documento. Y por acá tenemos la clase program, donde instanciamos un objeto de la clase número y luego le enviamos algunos mensajes para realizar las operaciones que éste realiza. Vamos a correrlo para que recordemos lo que hace. El programa nos pide que ingresemos un número, por ejemplo, ingresamos el 6 y nos muestra la tabla de multiplicar, la sumatoria de 1 a 6 y el factorial de 6. Esas operaciones están implementadas aquí en la clase número. Aquí podemos ver que calcula el factorial, aquí calcula la sumatoria y por acá nos muestra la tabla de multiplicar. Bien, entonces a partir de este ejemplo vamos a validar la entrada. Vamos a aumentarle acá en la definición algo que nos indique que tenemos que validar la entrada. Digamos, un programa orientado a objetos que lea un número, y aquí coloquémosle la condición de entrada, entre 1 y 15. Por ejemplo, podría ser entre 1 y 100 o entre 100 y 200. Eso solamente cambia la condición. Entonces es un número entre 1 y 15. No admite números mayores a 15, no admite números menores a 1 y realiza las siguientes operaciones. Entonces, como ya tenemos implementado el desarrollo de las operaciones, vamos a validar esa entrada. Entonces, vamos acá. Aquí tenemos las sentencias que me permiten leer el número. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es asegurarnos de que ese número sea válido, es decir, que esté entre 1 y 15. Para ello vamos a utilizar dos estructuras de control, un ciclo y una decisión. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí un ciclo do. Vamos a mover estas sentencias que son las que leen y las vamos a colocar dentro del ciclo do while. Y la condición es que lea este número mientras no se cumpla el requisito. Es decir, si está entre 1 y 15 es válido, así que debe continuar con la ejecución. Pero si este número es menor a 1 o ese número es mayor a 15, entonces debe volver a leerlo. ¿Sí? Hasta allí tenemos la sentencia de control ciclo do while y allí nos va a leer el número hasta que sea válido. Vamos a probarlo. Bien, hasta aquí normal. Nos pide el número, ¿cierto? Y le ingresamos el 20. ¿Qué pasa? Nos vuelve a pedir el número. Le ingresamos -3. Nos vuelve a pedir el número. Solamente cuando ingresemos un número válido, por ejemplo el 3, que está entre 1 y 15, va a proceder. Bien. Entonces, miren, este ciclo lo que hace es que va a leer el número hasta que entremos un número correcto. Sin embargo, nosotros necesitamos ser más expresivos con el usuario. Porque si a él le sigue pidiendo el número, pero no le decimos cuál es el problema, ¿sí? Entonces, pues no va a saber qué hacer y a lo mejor cancele la ejecución del programa. Entonces le vamos a mostrar un mensaje. Si el número no es válido, le mostramos un mensaje. Entonces vamos a escribir una
estructura de decisión y vamos a decir, si el número es menor a 1 o el número es mayor a 15, haga lo siguiente, muéstrele este mensaje. Vamos a separar un poco el mensaje y le vamos a decir que si el número es menor que 1 o es mayor a 15, muestra un mensaje número no válido. Observemos que esta decisión solamente tiene una línea, porque lo único que hace es mostrar el mensaje, porque el volver a leerlo está aquí y se va a ejecutar tantas veces como sea necesario porque está dentro de un ciclo. Ahora ejecutemos el programa. Nos pide un número, le vamos a ingresar el 22, está fuera del rango, y nos dice número no válido. Ingresa un número entre 1 y 15. Le ingresamos el 0, nos va a seguir repitiendo el mensaje, le ingresamos el 32 y así va a estar mostrándonos el mismo mensaje hasta que ingresemos un número válido. Por ejemplo, el 4. Allí ya nos muestra las operaciones que el programa realiza. Bien, aquí hemos hecho esta validación dentro del método main, es decir, estamos validando fuera del objeto. Pero podríamos también realizar esta lectura y esta validación dentro del objeto como un método. Entonces vamos a hacer ese cambio. Vamos a colocar esto entre comentarios para que no se nos ejecute aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es aumentar acá perdón, estaba por acá. Vamos a aumentar un método para leer el número. Entonces aquí en el diagrama de clase podemos ver que tenemos un nuevo método que es leer número y acá lo vamos a escribir en la clase. De tal manera que desde el main simplemente invoquemos los métodos. Entonces vamos a colocar acá después de set y get leer un número entre 1 y 15. Vamos a decir que este es void, no devuelve nada. Se llama leer número y aquí está el cuerpo del método. ¿Qué vamos a hacer en el cuerpo de este método? Lo mismo que teníamos acá y validar. Entonces, vamos por aquí y vamos a decirle que nos muestre en pantalla un mensaje, perdón, primero el ciclo. Entonces vamos a decir que podemos hacerlo con ciclo do o con cualquier otro ciclo, que tenemos un ciclo y aquí vamos a leer. Le decimos que ingrese un número entre 1 y 15, pero sabemos que el usuario ingresa el número que él quiere y no el número que se le pide. Vamos a decir que número es igual a int pairs y la entrada por consola. Allí estamos ingresando el número y lo estamos guardando en número, que es el atributo de la clase. Si esta operación se va a realizar mientras
número sea menor a 1 o número sea mayor a 15. Como lo expliqué anteriormente, este ciclo va a leer repetidas veces, pero no nos brinda información sobre qué es lo que pasa y por qué vuelve a leer el número. Entonces, para ello vamos a utilizar una decisión con la misma condición. Si número es menor a 1 o número es mayor a 15, entonces debe mostrarnos un mensaje indicándonos cuál ha sido el error. Introduzcamos otro salto de línea. Y allí tenemos nuestro método que lee un número, pero a la vez valida que ese número esté entre 1 y 15. Y lo estamos haciendo en una clase dentro de un método. Ahora volvemos acá a Program y como ya no tenemos aquí estas líneas que leían un número, lo que vamos a hacer es que en vez de este método setNúmero que enviaba el número leído, vamos a colocar num.leerNúmero. Estamos invocando el método que acabamos de escribir y vamos a ver cómo funciona. Aquí nos pide un número entre 1 y 15 y hagamos de cuenta que es un usuario despistado y le entramos el 16. Nos va a mostrar el mensaje número no válido, ingrese un número entre 1 y 15. Si le ingreso un número negativo, voy a tener el mismo mensaje y así va a estar repitiendo estas instrucciones hasta que entremos un número válido, por ejemplo, el 6. Entonces allí ya procede con las demás operaciones del programa. Entonces aquí están las dos formas de validar una entrada. Aquí escrita en el método main donde están todas las demás sentencias y por acá cuando quiero implementar un método que lee algún dato y lo valida. Entonces los métodos son especializados, realizan solamente una tarea. Este método de leer número lo único que hace es leer el número, no realiza ninguna otra operación. Para las demás operaciones tenemos otros métodos. Y para controlar el objeto, para instanciar el objeto y gestionarlo, tenemos el código acá en el método main que instancia el objeto y luego envía los mensajes al objeto, es decir, hace uso de esos métodos. Es todo por este video. Muchas gracias por su atención.